Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Tiempo devocional. El mensaje. Qué gusto saludarlos, qué alegría, amados hermanos, qué bendición acompañarles en este espacio devocional. Damos gracias al Señor, porque en su infinita misericordia nos permite hoy abrir las Escrituras y continuar aprendiendo, continuar sabiendo, continuar entendiendo su palabra, por supuesto. Quiero contarles que hemos estado desarrollando una miniserie, porque es formada esa miniserie por 2 capítulos nada más, y es que hemos estado hablando acerca de los verdaderos padres espirituales. Y es una alegría de verdad tener la oportunidad en este momento de continuar la segunda parte de lo que hemos denominado los verdaderos padres espirituales. En la anterior participación estuvimos hablando con respecto a lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, donde encontramos varios principios que nos muestran, que nos dejan allí bien marcado todo lo que debe provocar o todo lo que debe manifestar alguien que es un verdadero padre espiritual. Y por supuesto, nosotros nos damos cuenta de que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, porque es curioso, Timoteo es tomado como el hijo espiritual del apóstol Pablo. Y por eso queremos continuar leyendo y estudiando esta porción, porque no cabe duda que es interesante. Estuvimos abordando en la anterior participación de cómo el apóstol Pablo había entendido que él había sido bendecido desde sus antepasados, porque sus antepasados habían honrado a Dios, habían manifestado el temor a Dios. Y entonces el apóstol toma ese ejemplo claro y desarrolla su vida, y ese mismo ejemplo se lo deja a Timoteo. De hecho, yo voy a leer un versículo para continuar con este estudio. En la primera carta de Pablo a Timoteo, escuche lo que él escribe en el capítulo 1, versículo 2. Bueno, vamos a leer el versículo 1. También dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Él dice: saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia y misericordia. Paz sea en ti. Ahora, nosotros leemos esta porción y dice: a Timoteo le escribe esta carta. Esa es la versión, la Biblia de las Américas. Verdadero hijo en la fe. La Biblia latinoamericana: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero vea usted cómo dice esta versión: mi verdadero hijo en la fe. Es interesante que el apóstol Pablo asume ese rol, y en realidad lo que está mostrando es que el inicio de esa interacción con Timoteo lo va a llevar ciertamente a mostrar esa calidad paterna que tiene el apóstol Pablo. Ciertamente, le reitero, Timoteo pues no se conoce acerca de su padre, únicamente conocemos el ejemplo categórico y especial de su madre y su abuela. Eso es interesante, porque imagínense, cuando leo la palabra dice: me acuerdo siempre de tus lágrimas y quisiera verte para llenarme de alegría, porque me acuerdo de la fe sincera que tienes, que primero estuvo en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro de que también tú la tienes. Entonces, entendemos claramente que un verdadero padre espiritual, escuche, no debe circunscribirse únicamente a aquel que es un líder religioso, aquel que tiene a su cargo una congregación. Eso es lo que de repente se cree como padre espiritual. En realidad, aún aquel que no ostenta un ministerio pastoral debe asumir ese rol, debe entender que
puede y debe también ser un padre espiritual. ¿Para quiénes? Sencillo, para sus hijos biológicos. Porque un problema grande, el que está sucediendo en estos últimos tiempos, es que el papá, o sea, el padre, lamentablemente, de repente es cristiano, pero oiga usted lo triste de las historias en la iglesia de Cristo. A veces el papá es cristiano, pero el hijo anda perdido completamente. Por supuesto, podemos decir, pero es que un hijo mayor ya no se le puede decir nada. Correcto. A un hijo que ya es mayor no se le puede obligar. Ya tal vez es más difícil enseñarle porque no quiere tomar un tiempo para escuchar a los papás, principalmente si es algo de la Biblia. Pero ¿dónde está el problema entonces? Creo que el problema comienza desde que el hijo es pequeño. Porque si yo no asumo el rol como un verdadero padre espiritual y solamente voy a cumplir mi rol como padre biológico, lo cual creo que es también muy importante, porque lo dijimos anteriormente, el padre, su responsabilidad es proveerle vivienda, proveerle vestido y proveerle comida a los hijos. Esa es la responsabilidad de un padre. Salir a trabajar y producir, salir a trabajar y buscar los recursos, salir a trabajar y llevar sustento. Ese es el rol de un padre responsable. Por supuesto, también hay algunas cosas que debe hacer en casa, responsabilidades que debe asumir en casa, y eso, por supuesto, uno lo aprende, uno sabe, porque es parte de la naturaleza del hombre, hacerse responsable. Pero, en realidad, el trabajo de padre no termina allí. El trabajo de padre también debe uno entender que aunque uno se muere siendo padre de familia, porque así es, aunque el hijo se case, aunque el hijo ya tenga hijos, aunque ya seamos abuelos, nosotros siempre vamos a tener ese sentimiento de ser papá. Pero reitero, el trabajo de papá no termina allí. Ese no es todo el trabajo de un padre, porque podemos proveerle a nuestros hijos para que ellos se sientan cómodos aquí en la tierra. Podemos proveerles una casa, podemos proveerles, como les decía, vestido, podemos proveerles comida, por supuesto. Pero ¿qué pasa cuando no asumimos el rol que es el también importante, porque eso tiene que ver con la eternidad, y dejamos por un lado, por ejemplo, que es lo único que voy a compartir, dejamos a un lado la enseñanza acerca de la palabra? Y ahí comenzamos a tener ciertos problemas. Y digo comenzamos ciertos problemas, porque es muy probable que esos problemas se vayan a multiplicar cuando el muchacho crezca, sea adolescente o sea un adulto. Porque yo voy a la palabra y al principio de la palabra que dice, instruye al niño en su camino, y cuando éste sea viejo, no se va a apartar de ese camino. Porque en la edad de la niñez, en la edad pequeña, es allí donde el muchachito va a entender toda la instrucción, sea buena o sea mala. Si el padre de familia, por ejemplo, si el padre de familia es una persona que habla con palabras vulgares, ¿qué cree usted que va a pasar con el niño? Sí, va a hablar de la misma forma. Si el padre habla con palabras obscenas, porque no es lo mismo vulgares y obscenas, pues el niño entonces va a aprender a hablar de forma obscena. Lo hemos visto, niños de 4 años que ya saben, o por lo menos medio saben hablar, ya tararean palabras que son obscenas. ¿Pero de dónde lo han aprendido? O del papá o de la mamá. Lamentablemente esa es nuestra realidad social. Entonces, debemos ir nosotros a la Escritura y considerar al respecto de lo que debemos asumir como rol también. Hoy nos quejamos nosotros. Importante esto. Imagínense, nos quejamos de que nuestros hijos de repente salieron delincuentes. La pregunta es, ¿quién fue el responsable de que ese muchacho fuera así? Regreso a la Escritura y me doy cuenta que el apóstol elogia la actitud de la madre de Timoteo y la abuela, porque dice
Yo me acuerdo de la fe no fingida que hubo primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa manifestación de fe que produce algo maravilloso y eterno estuvo primero en la abuela, y esa abuela, porque no aparece la figura paternal aquí, es curioso, seguramente hubo un hombre allí en el asunto, porque si no, no hubiese nacido Eunice, definitivamente no hubiese nacido. Pero Loida, que no conocemos tampoco quién fue su esposo, pero no se habla al respecto, pero es una mujer sensata y una mujer piadosa, una mujer temerosa de Dios, y ella le inculca a Eunice la fe, que creyera en Jesús para salvación, y Eunice recibe esa instrucción, abraza esa fe, y Eunice entonces comienza una vida de espiritualidad, que después ella tiene la oportunidad de convertirse en madre. Nace Timoteo, que curiosamente Timoteo es hijo de un padre griego. Por razones obvias uno entiende que seguramente el padre de Timoteo no era cristiano, era más de los griegos y su cultura, porque no aparece en escena el papá de Timoteo. No se cuenta que el papá de Timoteo era un ministro, era un predicador, era un apóstol, era un seguidor de Jesucristo. No se habla. Se habla más de la fe no fingida que había en Eunice, la mamá de Timoteo, pero ella le inculca al muchacho desde un inicio acerca de la fe en Cristo. Uno ve el ejemplo también, porque hablamos tal vez de madres, pero vemos el ejemplo de Jocabed, por ejemplo, la madre de Moisés. Y Amram no aparece en escena, porque es Jocabed la que se encarga de cuidar, por supuesto, estaba allí seguramente involucrado en todo Amram, el papá de Moisés, pero es Jocabed la que esconde, dice, a su hijo en su casa durante 3 meses, y cuando ya no puede esconderlo, le hace una barquilla con juncos y lo pone en el río Nilo a su suerte aparentemente. Ahora, después de que la hija del faraón rescata a Moisés del río, le pone por nombre Moisés, porque ahí fue donde le puso Moisés, y ella necesita a alguien que amamante a esta criatura. Y entonces, ¿quién se ofrece? La propia madre de Moisés, Jocabed. ¿Pero por qué le voy dando este ejemplo? Aparentemente nos estamos desviando del asunto de padre espiritual. Vea para dónde voy. Que esta señora Jocabed le dio de mamar a su propio hijo, sabiendo que en poco tiempo lo tenía que perder, lo tenía que dejar abandonado en el palacio de los egipcios. Pero ella no tuvo tiempo para dolerse. Seguramente le dolió mucho, pero sabía, seguramente Jocabed, es mi manera de ver las cosas, que Jocabed tenía el pleno conocimiento y la plena certeza que su hijo traía un plan de parte de Dios. Y es muy curioso porque resulta que a los 40 años de edad, cuando Moisés tiene ese problema de que mata a un egipcio porque estaba golpeando a uno de sus hermanos, dice la Escritura que Moisés sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. Ahora, cuando él comete este crimen, seguramente, si es así, sale huyendo, él se preocupa o él se impresiona, se queda sorprendido porque dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el relato que presenta Esteban, que Moisés pensaba que sus hermanos sabían que Dios les iba a dar libertad por mano de él. O sea, Moisés sabía cuál era el plan de Dios para su vida. La pregunta es, ¿quién le dijo a Moisés que había un plan de Dios a través de él? Yo me atrevo a pensar que fue su mamá, Jocabed. Mientras Jocabed amamantaba a su hijo, mientras Jocabed le daba la comida a su hijo Moisés antes de abandonarlo en el palacio de Faraón, me pongo a pensar yo que la mamá le decía, le hablaba y le decía, traes un propósito de Dios para este pueblo. Vas a cumplir el propósito de Dios. Porque de alguna manera Moisés se tuvo que enterar y él ya sabía para qué había venido. Escuchen, nosotros también hemos cometido ciertos errores y garrafales muchas veces. Porque no hemos entendido
que como padres no solamente nos debemos limitar a dar pan, comida y vivienda. No. Que debemos nosotros dar también la oportunidad para traer ese sustento espiritual que nos lleva a lo eterno. Que necesitamos nosotros saber que lo que vamos a instruirle y a darle tiene efecto eterno. Por eso es importante entender esto. Pablo le dice a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Importante entonces lo que nosotros estamos detallando aquí, porque seguramente nos sirve para entender los propósitos de Dios. Seguramente estamos preguntándonos hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, qué le estamos dejando a nuestros hijos como algún recurso aquí en la tierra. Bueno, casas, seguramente, negocios, dinero, perfecto. Sin embargo, nosotros debemos entender algo, amados hermanos. Lo eterno es mucho más grande. Lo eterno es mucho mejor. Porque aquí en la tierra se van a defender con lo que les demos, con lo que les dejemos. Van a estar cómodos, pero tienen una responsabilidad eterna, la cual nos corresponde a nosotros como padres enseñarles. Porque lamentablemente eso es lo que está faltando. Mañana los muchachos van a estar en la cárcel y uno se va a preguntar, ¿y quién tuvo la culpa? ¿Quién no hizo su trabajo? Bueno, no fue el gobierno, no fue el ministro de seguridad, no fueron ellos. Fuimos nosotros como padres los que no pusimos en el corazón de nuestros hijos una palabra que cambiara su rumbo, que les enseñara el camino. Tal es el caso de que el apóstol Pablo asume su responsabilidad con Timoteo y lo encamina, lo encarrila, le enseña, lo capacita para pastorear la iglesia en Éfeso. Y él sabe muy bien que había talento y potencial en Timoteo, pero debía haber un maestro, un ayo, alguien que lo tomara de la mano y le enseñara. Importante, amados hermanos, porque si hablamos de esta generación, hay una generación ahora mismo que no quiere saber nada de Dios. Hay una generación que está peleada con Dios. Hay una generación que le está dando la espalda a Dios. Y la pregunta importante es, ¿quién es el responsable? ¿Quién está cayendo en esos errores? ¿Quién está cometiendo esas faltas? ¿Será que necesitamos nosotros recurrir a la palabra y preguntarnos y averiguar en qué nos hemos equivocado? Esto es para reflexionar. Necesitamos analizar y pensar al respecto. ¿Será que yo estoy haciendo el trabajo que Dios me encomendó y estoy siendo un verdadero padre espiritual? Ahora bien, cuando nosotros volvemos a la Biblia, nos damos cuenta que siempre encontramos también ejemplos claros de cómo realmente se debe evidenciar un verdadero padre espiritual. Así como lo que acabo de contarle de Jocabed con Moisés y cómo Moisés entendió, por ejemplo, que él iba a ser el libertador que Dios había levantado. Y le hice la pregunta acerca de cómo fue que Moisés se enteró. Entonces, mi percepción, tal como se la comenté, era que Jocabed en el momento, quizá, mientras él estaba siendo cuidado, mientras estaba amamantando a su hijo, quizá ella le inculcó, le habló y le dijo. Esa es mi percepción, amado hermano. Pero vamos a la Biblia otra vez, como le digo, y me doy cuenta que Josué, el ejemplo claro de un líder, por supuesto, de un líder militar, de un líder que conocía más el término de, ¿qué le digo? El término de la milicia, estrategias de guerra y todo lo demás. Este hombre deja una frase, un discurso muy pequeño, es un discurso prácticamente, pero que ese discurso lo encontramos registrado en el capítulo 24, versículo 15 del mismo libro, o sea, del mismo libro, del libro de Josué.
o el libro que lleva el mismo nombre. Y resulta que dice así: si a ustedes les parece servir a Dios, sírvanle entonces. Pero si a ustedes les parece servir a los dioses a los cuales sirvieron sus padres allá atrás, entonces háganlo. Sin embargo, dice él, yo y mi casa serviremos a Jehová. La identidad que Josué da es para nosotros en este tiempo el ejemplo para poder también potencializar nuestro carácter como padres y marcar el camino y decirle a los hijos cuál es la dinámica a seguir, cuál es el objetivo que se persigue. Por supuesto, servir a Dios no se trata, amado hermano, amado oyente, amado padre de familia, de tener un cargo en la congregación. Normalmente nosotros hablamos de servir a Dios como tener un cargo dentro de la congregación. No, eso va más allá. La palabra servir en este contexto es la palabra abad. Y abad es una palabra en hebreo que tiene el significado de el que presenta incienso, el que presenta adoración a Dios. Entonces, un verdadero padre espiritual es el que va a llevar a su familia a la adoración permanente hacia Dios. Un verdadero padre espiritual, que ciertamente parte del hecho de ser un padre biológico, es aquel que le va a enseñar a sus hijos, a su familia, la manera de comportarse en la vida con respecto a la adoración a Dios. Y no es solamente venir a cierta hora, a cierto día, en cierto lugar, porque hay culto, y cantarle al Señor, porque cuando hablamos de adoración, rápido nuestro pensamiento, nuestra mente, dibuja la idea de los cantos que son despacio, los cantos que son más tranquilos, aquellos que nos hacen llorar. No, es un asunto más allá de sentimiento, es un asunto de práctica de vida, es un asunto de convicción. Adorar a Dios no es un asunto de sentimiento, no es un asunto sentimental, de que voy a llorar en su presencia. Claro, en su presencia muchas cosas pueden pasar. Estar en esos momentos es una situación impresionante. No, voy al hecho de una práctica de vida, donde esté, ¿cómo es que yo voy a adorar a Dios? Donde yo voy, ¿cómo es que yo voy a adorar a Dios? No necesito caer en la religión como algunos religiosos que hay en el Medio Oriente, que a las 12 del mediodía o a las 3, no sé qué horario tienen, pero hay un horario en el día donde tienen que parar todo para hacer la oración, porque esa es la forma en que se les enseñó, y ellos religiosamente cumplen con esos requisitos. A nosotros no se nos obliga a actuar de esa manera, no. A nosotros se nos dice que debe ser una vida práctica. Es como yo me comporto delante de las personas. Padre de familia, yo puedo hacer alarde de tantas cosas que poseo o digo o hago, pero si lo que yo estoy haciendo no influye para bien en mis hijos, yo estoy dejando allí como que muchas cosas pendientes con relación a un padre espiritual. Seré buen padre biológico, claro, esos señores no hay que descuidarlo. No estoy diciendo que por encima de sus responsabilidades o de nuestras responsabilidades está el ser buen cristiano o está el ser el que conoce mucho de la Biblia. No, es importante cumplir con nuestra responsabilidad de padre y, por supuesto, tener el conocimiento bíblico para poder ejecutar las cosas que Dios demanda. Entonces, volviendo a la carga, el ejemplo claro de Josué, que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, es lo que ahora nosotros debemos tomar como ejemplo y hacer esa práctica, hacer esa dinámica, porque si yo me presento correctamente ante la sociedad, mis hijos van a hacer exactamente lo mismo. Mientras yo me presente de la manera en que a Dios le agrada, y yo estoy poniendo ese ejemplo a mi hijo, entonces mi hijo va a hacer lo que yo hago porque eso es lo que agrada a Dios.
ahí yo me constituyo en un verdadero padre espiritual. Por supuesto, no puedo dejar de hacer aquello y olvidar esto. Tiene que ser en conjunto, tiene que ser paralelo, tiene que ser al mismo tiempo ser padre biológico y un buen padre biológico y ser también un buen padre espiritual. Entonces, nos equivocamos muchas veces porque pensamos que ser buen padre es lo mismo que ser padre bueno. No, ahí estamos equivocados. Uno de los errores, por supuesto, que se han cometido son equivocaciones, amados hermanos, amados oyentes, porque a nosotros en realidad no nos dieron un instructivo de cómo ser padres. Imagínense, tenemos la referencia de nuestro papá si tuvimos la oportunidad de conocerlo y de crecer junto a él. Y ellos cometieron muchos errores con nosotros, seguramente, en la forma en las formas en las que nos corrigieron, nos golpearon, pero está bien. Esa era otra época y uno sabía valorar incluso ese tipo de disciplina que ellos practicaban. Nos hicieron personas responsables. Ahora, nosotros venimos a nuestro contexto y nos damos cuenta que si tenemos ese patrón o ese ejemplo de papá, quizá nosotros pensemos que esa es la forma correcta de educar a nuestros hijos. Y nos vamos a encontrar con que no, porque estamos en una generación que ve las cosas completamente distintas y que debemos implementar formas nuevas, distintas, para poder enseñarles. Por ejemplo, no sé si es posible que a un hijo nunca se le corrija con vara. Tal vez, si es un hijo obediente y él consigue hallar gracia ante los padres porque es obediente, es probable que quizás nunca le vayan a pegar, nunca lo vayan a corregir con vara, con cincho, como se hace en Guatemala, posiblemente, pero quizá no hay. Ahora, el asunto aquí es comprender, son tiempos distintos, y por eso le digo, error que cometen los padres es que pretendemos nosotros traer la vieja escuela para poder enseñar corrección y disciplina en este tiempo donde es una cosa muy distinta. Entonces, vamos a la palabra. Y encontramos en la palabra que dice el apóstol Pablo, escribe y dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Oh, perfecto. Lo que queremos es sabiduría para poder corregir a nuestros hijos. Un buen padre espiritual es aquel que le pide al Señor sabiduría para saber cómo actuar en un momento de corrección. Claro, quizá vamos a tener que darnos cuenta que nos equivocamos y claro, debemos cuidar que nuestras equivocaciones no provoquen algún tipo de ofensa o herida en el corazón de nuestros hijos. No podemos caer en esa práctica irritante, en esa práctica de exasperación. No podemos caer allí porque vamos a terminar teniendo una guerra, una batalla campal en nuestra casa. Un verdadero padre espiritual es aquel que ora. Imagínese usted, voy otra vez a la Biblia y me encuentro a un Job. Claro, el ejemplo claro de un hombre que dice que él presentaba sacrificio por cada uno de sus hijos porque decía, quizá alguno de mis hijos ha pecado contra Dios. Job estaba asumiendo y tomando el rol de un sacerdote. Él presentaba el sacrificio por sus hijos. Él era un sacerdote. De hecho, para que usted tome el contexto, el libro de Job fue antes de todo el tiempo de lo que se entiende que es la ley. Por eso Job era el sacerdote de sus hijos. No debía ir con Aarón, porque Aarón no existía todavía. Eso es curioso. No existía todavía el sacerdote Aarón para presentar ofrenda delante de Dios por el pueblo. Era Job el que presentaba por cada uno de sus hijos. Me lleva a mí entonces a otra lección. Un buen padre espiritual, un verdadero padre espiritual, es aquel que por cada uno de sus hijos ora, pide, le implora al Señor que los guarde.
ese padre espiritual es el que pide por ellos. Y de hecho, volvemos a ver lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y él dice, cuando me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. El texto que estábamos leyendo de la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 1, donde habla acerca de la fe de Timoteo. Y él dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis antepasados con limpia conciencia, en que me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Un padre espiritual es aquel que ora por sus hijos, que pide por sus hijos, y no solamente ora, enseña, muestra el camino, da las directrices, da las herramientas, da el recurso que se necesita para que el hijo pueda encontrar el camino o seguir el camino que ya le mostramos. Entonces, debemos nosotros llevar esa práctica, orar por nuestros hijos, pedirle a Dios que los use en su obra. Claro, yo puedo orar por mis hijos para que Él los guarde, orar al Señor para que los guarde de toda maldad, para que los guarde de cualquier violencia en la calle. Puedo orar por ellos. Eso es lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo enfrentar la vida? Algunos recursos los tengo que dar yo. Hay que hablar las verdades. No puedo arreglarle la vida a mi hijo y yo no puedo evitar tampoco que se enfrente a las verdades del sistema mundial, de la sociedad. No, ellos deben enfrentarse ante la realidad. Algún día tienen que irse a estudiar y tienen que ir y venir. Tienen que enfrentarse a la realidad de la vida. Algún día tendrán que ir a trabajar y sabrán que el jefe no es como papá. El jefe no va a tener misericordia quizá en la empresa, como la misericordia que tiene el padre, pero ellos tienen que entender esa parte. Y un padre correcto, un padre espiritual, siempre va a prever todo esto y va a adelantarse y le va a advertir al hijo acerca de esas posibles situaciones incómodas que le toque vivir en la vida o en la sociedad. Pero ese es un verdadero padre espiritual. Un padre espiritual es el que actúa y que envía un mensaje claro y conciso y le dice la verdad a sus hijos. Entonces, imagínense, uno ve al apóstol Pablo porque en un momento dado regaña a Timoteo, o por lo menos lo anima, lo impulsa, porque dice, Timoteo, tú tienes que entender una cosa. Dice, tú predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Instruye, redarguye. Siempre el apóstol está incitando a que Timoteo se mantenga en ese sentir de hacer la obra del Señor. Un verdadero padre espiritual siempre le va a recordar a su hijo que la vida no es como de repente se puede imaginar, que hay momentos turbulentos y debe insistir en mantenerse en el orden que Dios le dio. Estamos en una etapa donde la ideología de género ha ido tomando mucho auge a nivel mundial, y aunque en Guatemala todavía hay muchas barreras que ellos están incluso queriendo saltar, tenemos ahí la oportunidad de seguir hablando y predicando la palabra. Sin embargo, es una cosa que es real incluso en nuestro país, la ideología de género. ¿Cómo es que nosotros debemos enfrentar ese caso con los hijos? Un verdadero padre espiritual advierte de las condiciones tan terribles en las que se encuentra la sociedad y le hace entender las cosas tal como son, las cosas en su realidad. Entonces, necesitamos, padres de familia, pensar si nosotros en realidad estamos cubriendo y llevando a cabo el trabajo por el cual fuimos nosotros o para el cual fuimos llamados, o el trabajo que nos ha sido asignado, que es el de ser padres, y no solamente padres biológicos, porque de hecho sí lo somos, sino ir un poco más allá y ser padre espiritual. El apóstol Pablo lo reitera así, al igual que a Timoteo, le dice también a Tito, que es su hijo en la fe. Nosotros debemos ir en esa idea, amados hermanos. Debemos afianzarnos de la palabra, conocer los escritos, las enseñanzas, los mandamientos de Dios, para que esos mandamientos se los pongamos en el corazón de los hijos y recordemos
que desde un principio o desde temprana edad, los judíos, los del pueblo de Israel en sí, no solamente los judíos, el pueblo de Israel en sí, se le decía a los padres que debían enseñarle a sus hijos que Jehová era el Dios al que debían adorar. Y no solamente una vez al día o una vez a la semana o peor aún, una vez al mes, al año. No, tenía que decirle cuando fueran en el camino, cuando estuvieran comiendo, cuando iban a acostarse, cuando se levantaran, que pusieran esos preceptos en la puerta, en el dintel de la puerta, que estuviera en su corazón, que estuviera en donde pudiera verlo, para que se recordara de que es un mandamiento, que es algo que debe ser parte de su corazón y de su vida. Por lo tanto, la palabra del Señor debe ser parte de la vida de nuestros hijos. Reitero, podemos nosotros darle a ellos todo lo necesario para desenvolverse en la tierra. Y eso es de aplaudir. Darle al hijo, por ejemplo, un carro como regalo porque se graduó de la universidad, pregunto yo, ¿es lo mejor? Para algunos comprarse un carro nuevo, no digamos usado, es fácil, y regalárselo a su hijo porque se graduó de la universidad y lo logró. Entonces, perfecto. Si ese es el regalo que necesita, está bien. Es el regalo que necesita. Oiga bien lo que digo, que es el regalo que necesita. Pero si yo le voy a dar a él un arma mortal, un arma con el que él mismo termine perdiendo la vida, es para considerar. Claro, yo no estoy en contra de que le dé a sus hijos esos recursos para moverse, un automóvil, no lo sé, algo que les sirva para movilizarse. Perfecto. Pero por encima de todo eso, amado padre de familia, debemos entender que lo importante es enseñarles a ellos el camino eterno, la palabra eterna, que la salvación es por gracia, sí, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Si yo le doy a mi hijo esa sustancia, le doy a mis hijos ese fundamento, si le doy a mis hijos ese carácter, ese respaldo a través de la palabra, le aseguro entonces que yo estoy convencido y garantizando que ellos van a permanecer en la fe aun cuando sean grandes. Eso es lo que debemos nosotros conocer y entender. Vamos a la palabra y resulta que encontramos ciertamente en el relato del hijo pródigo, capítulo 15 del Evangelio según Lucas, versículo 11, donde dice que un hombre tenía 2 hijos. Así comienza el relato. Bueno, por asunto seguramente de cultura, la mamá no aparece. La mamá no aparece, en ese tiempo no era contada la mujer, pero aquí está. Aparece solo el padre con sus hijos porque el padre era el responsable de entregarle la herencia. Por eso la referencia es que el hijo va con su papá. Entonces, él debe tomar una decisión. El hecho de que este muchacho era el pequeño, seguramente era mayor de edad, aunque era el pequeño de los 2. Porque si hubiera estado como niño, seguramente el padre hubiera tomado otra acción. Pero no, él seguramente era mayor de edad o ya tenía edad para poder decidir. Y él va con su padre y le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde. Pero un padre correcto, yo veo el accionar de este hombre muy correctamente. Para evitar algún tipo de conflicto, pues el hombre le estaba reclamando algo que le pertenecía, hablo del hijo. Entonces lo que hizo él fue repartirle a cada uno su parte, al mayor y al menor. La diferencia se marcó en que el pequeño derrochó todo y vivió perdidamente hasta que lo perdió todo. El grande, por lo consiguiente, se quedó en la casa del padre, no gastó lo que era suyo, aunque sí se molestó, porque cuando regresó el otro, la forma en que lo atendieron al grande no le pareció. Pero esa no es la idea hoy. El asunto es ver cómo el padre de familia actúa, y a mi manera de pensar, este padre actuó correctamente, porque le entregó al hijo lo que era suyo, y el padre posiblemente sabía que este hijo no tenía conocimiento de cómo manejar las finanzas y cómo manejar los recursos que ahora le estaban dando.
porque aparentemente este hijo no trabajaba al igual que el grande, porque el mayor estaba trabajando hombro con su padre, pero el menor no tenía esa costumbre. Entonces, como él no sentía el peso o la responsabilidad de haberse ganado lo que tenía, pues igual lo derrochó. Pero el mayor, que sabía que era trabajar, lo guardó porque sabía que eso le había costado tiempo de vida y cansancio y sudor. Pero el padre, que es el enfoque ahora, creo yo, tuvo una muy buena acción al entregarle a cada uno, para que de esa manera el tiempo diera el resultado y diera la lección de que al final él no era un mal padre. No, al contrario, el hijo era un mal hijo. Ahí está la diferencia. Él no es un mal padre porque le dio a los dos como le correspondía. El problema fue el hijo, pero él no entró en conflicto ni en exasperación. El hijo, avergonzado, vuelve a casa y el padre lo recibe y usted sabe la historia. Pero es interesante pedirle al Señor sabiduría cuando nos hagan preguntas, cuando nos cuestionen cosas que son raras y extrañas, pero son realidades en la sociedad. Que Dios nos dé sabiduría cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos pregunten acerca de que si está bien casarse hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué va a pasar cuando nos pregunten así? ¿Qué va a pasar cuando nuestros hijos nos pregunten ¿y por qué esos dos hombres se están besando, por ejemplo? ¿Qué va a pasar, amados hermanos? Un verdadero padre espiritual debe tener el recurso bíblico, el recurso divino, la bendición de Dios, para que pueda dar esa explicación y esa respuesta que su hijo está requiriendo cuando ya sea grande y tenga dudas. Y que no nos pongamos de mil colores, no, que contestemos con serenidad, con tranquilidad, porque ellos están demandando una respuesta y nosotros vamos a dárselas. Entonces, amados hermanos, pidámosle sabiduría al Señor, porque la Escritura dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos en abundancia y sin reproche, y se le dará. Cierro entonces mi participación diciéndoles que si nosotros a nosotros nos está costando, se nos está haciendo difícil ser buenos padres espirituales, vayamos al momento a la recámara con el amado y digámosle: necesito sabiduría para poder instruir a mis hijos, y de cierto esa sabiduría vendrá. Amados hermanos, no nos quedemos solamente con el hecho de que soy un buen padre porque le di a mi hijo todo lo que quiso: juguetes, dinero, universidad, lujos, tranquilidad. No, necesitamos nosotros definirnos ahora y determinar que lo que vamos a hacer no es solamente momentáneo, que lo que vamos a hacer es eterno, que lo que vamos a dejarle de legado o de ejemplo a nuestros hijos es algo que afecta a la eternidad, es algo que nos lleva más allá de lo que la tierra o lo terrenal nos quiera imponer. Pero que nosotros como padres espirituales, como verdaderos padres espirituales, necesitamos tener sabiduría de lo alto para darle a nuestros hijos lo que ellos están necesitando, mas no lo que ellos están deseando. Cierro entonces diciéndole: un verdadero padre espiritual es aquel que le da a sus hijos lo que sus hijos necesitan, no lo que sus hijos desean. Quiero cerrar orando, pidiéndole al Señor que nos dé la oportunidad siempre de aprender de su palabra. Y recuerde que necesitamos nosotros ser excelentes padres y verdaderos padres espirituales. Dios mío, gracias te damos por este tiempo devocional. Oramos, Señor, para que tú puedas obrar poderosamente. Y te rogamos, Padre, que esta palabra, que esta enseñanza bíblica, que este momento devocional pueda ser usado por aquellas personas, principalmente por los padres de familia, para que puedan ellos también agenciarse de recursos de tu palabra para poder llevar a cabo el trabajo de padres, no solamente biológicos, sino también padres espirituales. En el nombre de Jesús. Amén.
Voz Evangélica de América, Radio BEA.